Saludo, les habla Milton César Jiménez, copresidente de ICONS Colombia. Continuamos en esta tarea de pedagogía y divulgación constitucional. Hoy nos acompaña el maestro Manuel Fernando Quinche, docente universitario, formador de muchísimos abogados y constitucionalistas a lo largo del país. Y es una oportunidad maravillosa para discutir el tema del momento. ¿Qué está pasando con la consulta popular? La juridicidad del decreto que convoca a la consulta popular, el control de constitucionalidad. Profesor Manuel Fernando Quinche, le brindo un fraterno saludo. ¿Cómo está? Buenas tardes, un atento saludo, profesor Milton, mi agradecimiento por la invitación. Un saludo a los colegas y miembros de ICON, de Forum y las demás personas que están teniendo la generosidad de asistir pues, a esta conversación. Muchas gracias por su solidaridad académica. Maestro, el primer tópico que lo invito a que evaluemos es el siguiente. El Congreso recibe una solicitud por parte del gobierno para que, conforme al artículo 104 de la Constitución, defina la conveniencia de una consulta popular. El Congreso, en una votación polémica y con señalamiento de irregularidades, dice que no la aprueba. El gobierno inicia, aparte de las tensiones políticas, una serie de interpretaciones que terminan con la expedición de un decreto que no es inocente, un decreto que no solo merece que lo señalemos como inconstitucional o cuestionable, sino que trae una argumentación muy importante. A su juicio, ¿qué es relevante ese decreto, de los argumentos que ofrece, y si de verdad puede llegar a ser admisible o defendible en nuestro sistema constitucional? Bueno, a ver, el punto de partida que ya lo habría dicho yo, pues ahí en alguna intervención en una red social o alguna cosa, y creo que lo ha dicho todo el mundo, es que el decreto 639 de 2025 es inconstitucional. Creo que eso es indudable y hay un gran consenso alrededor de eso. ¿Y que es inconstitucional? Pues en la medida en que convoca la realización de una consulta popular sin haber cumplido con un requisito sustantivo o procedimental sustantivo, que era obtener el visto bueno, la autorización o la anuencia del Senado de la República. En la medida en que no existe ese visto bueno, esa consulta y la convocatoria son inconstitucionales. Creo que eso hay consenso, si no completo, hay un gran consenso ahí. Total, sí. Digamos, eso es lo que tiene que ver con si es constitucional o no. Ahora, viene el otro punto. De todos modos, se expidió. De todos modos, está surtiendo efecto. Fijó una fecha para una votación y lo remitieron tanto al registrador nacional como al de la Corte Constitucional. O sea que independientemente de que es inconstitucional, está surtiendo efectos y está surtiendo trámite en este momento. Bueno, ¿cómo caracterizar eso? Pues fácil. Este es un caso típico de algo que se viene haciendo en Colombia desde hace mucho rato con los decretos, que se llama elusión constitucional. ¿Qué es la elusión constitucional? Mira, pues, es una maniobra en virtud de la cual se expide un decreto de contenido administrativo, pero que en su interior o en su contenido tiene cláusulas con reserva de ley o con otro tipo de reserva. El asunto es que el decreto ciertamente es inconstitucional o tiene problemas, pero su mecanismo de control es tardío. O se evita el control, se lo elude, o se obtiene un control tardío al año o a los 2 años, de modo tal que cuando opera el control ya los efectos están consumados. Eso es lo que está pasando con este decreto. Se citó a la votación al 7 de agosto. De aquí al 7 de agosto, el control, bien sea el que haga el Consejo de Estado, bien sea el que haga la Corte Constitucional, pues porque están ahí en una disputa alrededor de eso, ese control va a ser tardío y entonces no vamos a tener un problema, sino varios problemas, porque vamos a tener una votación, vamos a tener la gente reclamando por alguna razón otro tipo de legitimidad y se volverá secundario si el decreto era constitucional o no, porque se tiene un pronunciamiento popular. Totalmente de acuerdo. Y es una jugada, es constitucionalismo abusivo puro, es elusión, como usted bien lo ha caracterizado, pero también es un llamado para que despertemos en nuestra práctica constitucional,
excúseme, de cierto romanticismo, de creer que el derecho constitucional es solo leer la Constitución, la jurisprudencia, que en la mayoría de los casos es tremendamente abstracta, y no reaccionar con pertinencia a atentados, a vejámenes, a restricciones como la que estamos viviendo. Es decir, que la respuesta no debe ser solo normativa, sino también tiene un ámbito político. Desde ese ángulo, quisiera insistir en algo. ¿Cuáles son los principales elementos que usted ve en las motivaciones del decreto? Porque es una estrategia tremendamente armada. Sabemos que no es inocente, que el ministro de Justicia designado la está defendiendo a capa y espada en todas partes, con un nivel de oratoria y de argumentación que es relevante. ¿Cuál es su concepción acerca de esos principales argumentos de la motivación? Bien, a ver, dos observaciones. La primera se refiere a la primera parte de tu intervención. Yo nunca he estado de acuerdo con las caracterizaciones del constitucionalismo abusivo. Yo no comulgo, o sea, eso es de la cosecha tuya. Tampoco creo en lo del romanticismo constitucional, de que es que todos le apostamos al constitucional. Eso es de la cosecha tuya. Yo no he ido. Sí. Y tampoco me voy a meter en las cuestiones que tienen que ver con la valoración política del decreto. Tampoco me meto allí. Yo voy a hacer en lo posible solamente unas observaciones jurídicas. ¿Listo? Entonces yo no Perfecto. estoy de acuerdo con que se hable de constitucionalismo abusivo, no estoy de acuerdo con que se hable de romanticismo constitucional, no estoy de acuerdo con, no, mejor, no me voy a meter en la pelotera de lo político, porque además se volvió el lugar común para no utilizar los argumentos jurídicos. Entonces me voy a ir a lo estrictamente jurídico. Entonces, dentro de lo estrictamente jurídico, quisiera referir un par de cosas. La primera es la estructura del decreto. La estructura del decreto. La estructura, Sí. bueno, la estructura del decreto tiene 5 partes. La primera parte está lo que ellos llaman el marco conceptual. Ahí utiliza unas sendas referencias a Luhmann y a Habermas alrededor de la participación y de las éticas procedimentales. La segunda, vaya y venga. La segunda parte es el marco normativo, vaya y venga, la ley estatutaria en su en primera versión y luego en la 1557 o 1757, cualquiera de esos. Y luego sí viene la parte sustantiva. Bueno, ¿cuál es la parte sustantiva y cuál es lo que quiero poner de relieve? En la estructura argumental, este decreto realmente parece es una sentencia. Llega y dice el autor del decreto, llega y dice, mire, yo sostengo una tesis, que la votación del Congreso, cuando se pidió la autorización para la realización de la consulta, está viciada. Y ese es un acto viciado. Y como es un acto viciado, no me obliga. Y da 5 argumentos. Y ahí dice, no, mire, no se leyeron las proposiciones previas, se impidió la participación de los senadores al cerrar la votación, se alteró el voto de un senador Díaz, hubo una discrepancia entre el número de votos y el número de personas que estaban allá y además colocaron una apelación y no la surtieron. Entonces llega y dice, como todo eso fue así, ahí eso está viciado. Ahora, como está viciado, debe ser solucionado. Y en lugar de que lo solucionen los jueces, la jurisdicción administrativa, entonces yo lo voy a solucionar. Y la tesis mía es que voy a aplicar una excepción de inconstitucionalidad. Y a partir de la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, entonces yo voy a aplicar un remedio. Y es echar el decreto, remitírselo al señor registrador, remitírselo a la Corte para que se pronuncie y fijar una fecha para que las personas, los que quieran, vayan y voten. Esa es la estructura de una decisión judicial. Una tesis, la violación de algo, unos argumentos de la violación de eso, un remedio judicial y una decisión y unas órdenes. El problema es que aquí eso que tiene estructura de decisión judicial lo hizo fue una autoridad administrativa. En ese sentido tiene un gran problema. Ese es Así es. En la otra parte de la zona argumentativa es que el decreto es ingenioso, es ingenioso. He hecho un marco teórico más o menos
con nombres muy ilustres, Habermas, von Wright, Rawls, Alexi, Luhmann y otros estaba ahí. Hace una presentación de la razonabilidad, de la diferencia con la racionalidad, habla de la democracia participativa, habla ahora del berraco constitucionalismo dialógico, que ahora todo el mundo debió hablar por eso, y habla de la participación ciudadana, o sea, hace una presentación ahí. Y luego viene una presentación de qué es lo que significa participar, cuál es el valor del pueblo, y citando precedentes de la Corte Constitucional, que además medio vienen al caso. Claro. En ese sentido, la argumentación es seductora para sostener algo que es inconstitucional. Constituye esa argumentación algo que ahora en la palestra pública están diciendo puede haber prevaricato, pero el discurso está también estructurado que en el peor de los casos constituye un error en la interpretación que puede reducir cualquier tipo de responsabilidad penal o dejar todo en el ámbito político, o como usted anunciaba ahora, que cuando lleguen las decisiones, si ya se realizó la votación, esto pase a un segundo plano. Pero quiero que nos detengamos. Sí, maestro, por favor. Decir que hay irresponsabilidad penal o no hay responsabilidad penal es una cosa secundaria. Eso es colocar un distractor. Eso es desviar la discusión. Aquí yo bien sabemos qué pasa con las investigaciones por prevaricato que nunca funcionan. Ese no es el nudo. El nudo es que va a haber una votación el 7 de agosto y que hay que establecer un control. Ese es el nudo. Irse con las discusiones sobre prevaricato me parece preciosista, arbóreo, sí, muy sonoro, pero eso hace mucha bulla y poco ayuda. Claro. Estoy de acuerdo y creo que es parte de las tensiones pues, que se están dando en la arena política. Detengámonos en un elemento, en la excepción de inconstitucionalidad. Yo le propongo varios tópicos. Uno, si nosotros en la comunidad jurídica sí entendemos bien lo que es la excepción de inconstitucionalidad. Dos, si efectivamente se podía aplicar esa excepción de inconstitucionalidad porque evidentemente la actuación del Congreso de la República no se consolida en una norma jurídica, sino que solo es un concepto de conveniencia. Y tres, a empezar es una cadena ininterrumpida de secciones de inconstitucionalidad, que es lo que están pidiéndole muchos sectores políticos al registrador nacional. ¿Cómo ve usted esos tres elementos? No, listo, muy bien, bien. Bueno, entonces comencemos por el concepto. La excepción de inconstitucionalidad, artículo 4 de la Constitución, es un mecanismo de control concreto y difuso. Pues concreto en la medida en que solo opera frente a casos o situaciones específicas, concretas. Dos, difuso, porque la puede aplicar cualquier juez y agregaríase ahora, aunque está en discusión, cualquier autoridad administrativa. Digamos que ese es como el eje del asunto. Bueno, ¿cuándo se estructura una excepción de inconstitucionalidad? Cuando en un caso concreto puede ser cualquiera, cambio de nombre de una persona, cambio de género, tratamiento de alguien en el sistema penitenciario, alguien que esté solicitando una prestación, una pensión de jubilación, alguien que esté solicitando un servicio de salud. Entonces, cuando en un caso concreto concurren dos soluciones, una que proviene de la ley o de un reglamento y otra que proviene de la Constitución. En esos casos, se supone el operador jurídico, que así lo llama la Corte, debe dejar de aplicar la norma o el reglamento o la ley, pero debe identificarla para aplicar directamente la Constitución y debe decir qué norma constitucional es la que está aplicando. Digamos que eso aquí en Colombia es la excepción de inconstitucionalidad. ¿Quién la puede aplicar? Que en eso ha habido hoy como mucha disputa y mucha peleadera. Entonces, la verdad es que después de tanto oír la gente, uno puede decir que puede haber, que hay tres tesis que están enfrentadas. La primera, le dice, la excepción de inconstitucionalidad solo la pueden aplicar los jueces. Punto. Está hecha para los jueces y esa es una tesis que escuché hasta un señor esta mañana, un Gaona, una cosa así, que dijo,
ya es que esto es muy importante porque lo están escuchando los estudiantes y los jueces y todo, bueno, todo exagerado. Bueno, entonces, la primera tesis dice, solo la pueden aplicar los jueces. Esa es la pregunta. La segunda, la excepción de inconstitucionalidad, el artículo 4 no diferencia quién la puede aplicar y quién no la puede aplicar. En ese sentido, la puede aplicar cualquier servidor público, una autoridad o un operador jurídico, como dice la Corte Constitucional. Dentro de esa perspectiva, podría aplicarla a los jueces y podría o deberían aplicarla a las autoridades administrativas. Esa, además, ha sido la tesis histórica de la Corte Constitucional. Voy a citar solo una sentencia, pero que es sonora. La sentencia que efectuó el control de constitucionalidad sobre la ley estatutaria de la Administración de Justicia. En varios pasajes en la 037 de 1996, con ponencia de Vladimiro Naranjo, se dice y se reitera que la excepción de inconstitucionalidad puede ir por vía de las jueces o por vía de las autoridades administrativas, o sea que no, ningún esperpento. Eso es una. Y en tercer lugar, pues podemos sacar otra tesis, es decir, que pueden aplicar la excepción de inconstitucionalidad solamente los que tengan la condición de juez o las autoridades administrativas que ejerzan funciones judiciales. Digamos que esas son como las tres, y dije cuál es la que sostiene históricamente la Corte Constitucional. Hasta ahí el punto. La última cuestión sería esta. ¿Procedía la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad en el decreto 639 de 2025? Y la respuesta es no. No procedía la acción de la excepción de inconstitucionalidad. Bueno, ¿cuáles los argumentos? ¿Por qué no sobrevendría la excepción de inconstitucionalidad? Primero, porque la excepción de inconstitucionalidad se refiere a una tensión entre normas. Una norma legal o reglamentaria que está en tensión con una norma constitucional. Pues ocurre que aquí no hay norma en tensión. La norma está clarita, es la ley 1757, pero una cosa interesante es que la ley 1757 lo que hace es repetir el artículo 104 de la Constitución, que dice que para que se pueda convocar la consulta popular nacional debe hacerse con el visto bueno del Senado. Entonces no veo cómo voy a inaplicar el artículo 104 de la Constitución reproducido por la ley 1757 para aplicar excepción de inconstitucionalidad. Entonces, lo primero, no tengo tensión entre normas, luego no puedo dejar de aplicar una para aplicar la otra. Esa es una. Dos, bueno, si no tengo normas, ¿qué es lo que tengo? Hombre, yo lo que tengo ahí es un acto. ¿Qué es un acta? Que resume una votación. Eso fue lo que estuvo ahí. Y como salió el resultado de la votación, dijo, no se autorizó o no se dio el visto bueno para la realización de la convocatoria a la consulta popular. Entonces, no tengo aquí una norma. La otra cosa, cuando uno lee el decreto, estoy en la página 24 del decreto, cuando va a aplicar la excepción de inconstitucionalidad, dice el decreto que va a inaplicar, suponen ellos, el acta del Senado para aplicar directamente el artículo 33 de la ley 1757. Pues bueno, la excepción de inconstitucionalidad no opera para aplicar directamente leyes, esta es una ley estatutaria, respecto de otras normas, sino que va directamente para aplicación directa de la Constitución. Y aquí lo que me está diciendo el decreto es que yo estoy aplicando, dicen ellos, es el artículo 33 de la ley 1750. Luego tampoco procedería por ese. Digamos que es. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Quiero hacer unas precisiones a ver usted qué piensa. La primera, jamás procedería una excepción de inconstitucionalidad frente a la misma Constitución. Eso no tiene sentido alguno. Al contrario, es para garantizar la primacía de la Constitución. Sí. Otra es, incluso de la Ley 393 de 1997 en la acción de cumplimiento, para garantizar el contenido obligacional de un acto administrativo o de una ley. Puede que una autoridad se niegue a cumplir un deber alegando la excepción de inconstitucionalidad. En ese caso, tienen que esperar la resolución del juez administrativo de cumplimiento,
que va a determinar si la excepción se aplicaría o no. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque en todo caso, quien lo señala el maestro, el decreto parece una sentencia y terminan ellos definiendo y evaluando la actuación del Congreso. Cuando ya sí o sí hay una acción de nulidad tramitando frente a las presuntas irregularidades del Congreso en el Consejo de Estado. Pero el otro elemento que tal vez estamos descuidando es que la excepción de inconstitucionalidad significa una interpretación manifiesta de una infracción a la Constitución que no significa la inconstitucionalidad general, sino en el caso concreto específico. Claro. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Entonces, maestro, estas acotaciones para entrar en diálogo con usted nos llevan a este otro terreno. Ya se aplicó una versión adecuada del control difuso a través de la sección de inconstitucionalidad. Hablemos ahora de esos controles abstractos sobre actuación administrativa, Congreso de la República, donde aparecería el Consejo de Estado, y hablemos del control de constitucionalidad por vicios de forma del artículo 241 que debería ejercer la Corte Constitucional cuando dice por vicios de trámite en su convocatoria y realización. El gobierno sale al traste porque ellos mismos remitieron el decreto. Ya sabemos que hay varias demandas interpuestas, tanto en el Consejo de Estado como en la Corte Constitucional. ¿Por qué esta divergencia? Porque tenemos que admitir que el 241 no es totalmente claro, que la ley estatutaria de mecanismos de participación no definió eso adecuadamente, porque el control previo integral que la Corte hizo sobre la ley de mecanismos de participación, sobre esa ley estatutaria, así se llame un control integral, pues no es un control sumamente detallado. Entonces, maestro, ¿cuál es su tesis? Ya hemos escuchado algunas intervenciones suyas en medios, pero ¿cuál es su tesis? ¿Cómo se integraría el rol del Consejo de Estado y la Corte Constitucional acá? Sí, listo. Voy a mostrar como el panorama de las dos posibilidades y voy a Por decir favor. cómo es mía. Entonces, a ver, Muy bien. ¿cuál es el punto? A ver, alrededor del control de la consulta popular nacional. Entonces, y su control, hay dos tesis posibles. La primera, se trata de un control reforzado que fue asignado a dos autoridades públicas. La primera, el Consejo de Estado, respecto del solo acto administrativo de la convocatoria, que sería solo que sería un control posterior al decreto, pero previo a la consumación de la consulta popular. Eso sería el sentido que está ahí. Y dentro de ese control reforzado vendría un segundo control, que es el control de la Corte Constitucional, artículo 241, numeral 3, que es un control automático y posterior, porque la norma me dice que se va a efectuar un control sobre la convocatoria y una conjunción sobre la realización. En ese sentido, vendría ese control después de haberse realizado la votación. ¿Listo? Hasta ahí las dos posibilidades. Yo soy partidario de la primera, pero detengámonos en un punto que me parece muy importante, y es por qué el decreto astutamente remite el decreto al control de la Corte Constitucional. Es una gran jugada de abogado esa. Bien, entonces, yo aquí le dice el decreto, el encargado del control de esto es la Corte Constitucional, por el artículo 241, numeral 3. Y además dice
porque además tengo dos precedentes. El contenido de la sentencia C-121 del 2004, que se refería a referendo, y el segundo, la C-030 de 2018, que se refería a plebiscito. Eso sí nos interesa. ¿Qué decía la C-030 de 2018? Decía que los actos de convocatoria y realización de un plebiscito, o los actos de convocatoria, y por extensión, los actos de convocatoria y de realización de una consulta popular, son actos jurídicos complejos, en donde intervienen muchas autoridades mediante muchos pasos. Y que como eso es complejo y tiene tantos pasos, que realmente los actos de trámite, por ejemplo, la convocatoria y todos los subsecuentes, deberían reunirse todos por último, en últimas, en el control que haga al final la Corte Constitucional. Hasta ahí la tesis y fija, dice, eso ya se dijo en C030 del 18 y ya se dijo, y como ya se dijo, así debe ser aplicado. Problema. A ver, si uno mira C030 del 18, encuentra una cosa, y es que sí era un control sobre todo el tipo de actuaciones que se hicieron para el plebiscito para refrendar el proceso de paz. Pero sin embargo, había que hacer la aclaración que uno, ahí no se actuó por control automático, se actuó por demanda. Eso es clave. Ese fallo que no es precedente, ese fallo que no es precedente, fue por demanda y no por control automático. Eso tiene que quedar clarito. Segundo, hubo carencia de objeto, o sea, no hubo pronunciamiento. Salió un fallo inhibitorio, porque además ese primer plebiscito quedó sin efectos por el segundo plebiscito. ¿Se acuerdan ustedes que se hicieron dos veces ahí, dos refrendaciones al mismo asunto? La competencia en ese entonces se asumió por demanda ciudadana. Aquí no habría demanda ciudadana, luego habría lugar a haber revisado otra vez la competencia de la Corte. Y en tercer lugar, en ese fallo 030, se descalificó la competencia del Consejo de Estado porque no se trataba de un acto electoral y ciertamente no era un acto electoral. Este sí es un acto electoral, porque en este acto electoral lo que hubo fue un aconteo de votos. Entonces, ese precedente y esa caracterización de la competencia no resulta aplicable aquí. Sin embargo, se remitió. Bien, ¿cuál es mi tesis? Mi tesis sigue siendo la misma, y voy a decir porque además es la que resultaría más conveniente para la situación. Yo diría que las demandas se deben formular contra el acto administrativo de convocatoria a la consulta popular, y que en ese sentido el balón lo tiene el Consejo de Estado, y que supongo yo entre sus posibilidades, como es tan abiertamente inconstitucional, está la posibilidad de aplicar una medida cautelar de suspensión provisional. Problema. En el Consejo de Estado históricamente todo es muy lento, todo es muy complicado, todo se demora y eventualmente para cuando actúe ya va a haber la votación, pero esa es la primera línea y es la que a mí me parece. Pensemos que no, que llega ahorita la Corte en el despacho de Ibáñez, que me dices tú que quedó allá. Sí. Y no, yo sí tengo competencia. Y yo me voy a pronunciar. Bueno, listo. Si asume la competencia, tiene un problema técnico. Y es que si se llega a realizar la votación, como en efecto creo que se va a realizar la votación, tendría que echarse dos fallos. Esa es una posibilidad. Un fallo sobre la convocatoria y otro fallo sobre la realización. Esa es una posibilidad. O dejar todo para un solo fallo, que sería al final, y entonces se habría aplicado lo que quiere el decreto, acumular todo el control como control posterior y que se realice la votación allá. Eso tiene ese problema técnico. La única puerta que les queda es aplicar dos cosas. La Corte ha venido diseñando la constitucional durante una época lo que llamaba las competencias atípicas, como estos decretos que no están enumerados en el 241, pues diría, mire, este es uno por las características del decreto, por el contenido, por su trascendencia, por referirse a un mecanismo de participación popular, por muchas razones. Este sí es uno de aquellos decretos que yo puedo revisar. Lo ha hecho en el pasado y lo puede volver a hacer. De hecho, hay un listado como de 10 o 12 competencias atípicas. Claro. Esa es una. Y dos, ya una vez asumido la competencia, entonces yo podría, Corte, eventualmente decretar una suspensión provisional de ese decreto como una medida cautelar.
Listo, sí, problema. Usted, mediante un auto de ese mismo despacho, se ha dicho que procede la suspensión provisional, pero de las leyes. Y le fijó un test, le fijó un estándar que tiene 5 o 6 requisitos para poder así. Le tocaría armarse otro test, esta Claro. vez aplicado a los mecanismos de participación, y le tocaría armar ahí una tolda. O sea, de todos modos, lo que quiero yo significar es que el decreto, siendo inconstitucional, los tiene en calzas prietas para Así es. efectuar control, cualquiera que sea la idea que se acoja, que el control sí va por Consejo de Estado y por Corte Constitucional, vamos a suponer que es así, o que el control va por solo Corte Constitucional. En ambos casos, los tiene corriendo para efectos de ver si pueden neutralizar el suceso de la votación. Es justo en esa perspectiva, discúlpame, Milton, pero tú lo Por habías favor. planteado, que muchas de las personas están hablando de que la única posibilidad de evitar la votación es que, de análoga forma como el presidente de la República ha aplicado la excepción de inconstitucionalidad, de la misma manera el señor registrador del Estado Civil aplique una excepción de inconstitucionalidad. Nos faltaba ese tópico, sí, por favor. Suena redundante, suena novedoso, pero parecería consistente en las circunstancias del trámite de lo que está aquí, a efectos de que haya algún control, porque en últimas, insisto, este control va a ser ineficaz y tardío. Claro. Maestro, quiero hacer como una síntesis y a la par ir complementando con algunas consideraciones propias. Creo que en el marco de todo esto hay mucho realismo. Es decir, si los jueces pueden hacerlo, ¿a qué me refiero con esto? Usted lo acaba de decir, el despacho del magistrado Ibáñez, que identificamos sus cualidades como juez, así como su pensamiento, se va a enfrentar a un gran dilema. O interpreta, como estamos exponiendo acá, que ese control de constitucionalidad es una actividad cooperativa. Uno la puede leer así y lo comparto con usted en la propia Constitución, de la actuación administrativa en el Congreso y de sus vicios e irregularidades que afectaron la emisión de la conveniencia. Eso está en el Consejo de Estado y ya se está tramitando. De la emisión de este decreto como acto administrativo en su convocatoria, sería el control administrativo como control de constitucionalidad residual en el Consejo de Estado. Pero además, para la Corte Constitucional podrían surgir dos posibilidades. El control de constitucionalidad porque el gobierno lo envió y por las demandas que se están interponiendo frente a la convocatoria, pero después frente a la realización, siendo posible votar, pero que incluso la Corte revise y pueda llegar a declarar inconstitucionales preguntas que fueron votadas y aprobadas. Podríamos llegar a esa ironía. Pues claro. Es decir, que hay una falencia del diseño constitucional enorme, enorme, que la ley estatutaria no llegó a corregir en ningún momento. Podríamos llegar a esa ironía, Sí. Pero también estoy de acuerdo. Muchos hemos criticado la tesis de la suspensión provisional de las leyes, porque la Corte estaba arrepintiéndose de toda la doctrina que forjó décadas atrás, pero ahora tendría que hacer el movimiento que usted señala. Es decir, también procede frente a frente a decretos, frente a actuaciones administrativas. Es decir, y por eso cité el realismo hermenéutico, político, incluso, aquí la Corte va a terminar jugando un rol político enorme, así no lo queramos. Sí, resulta inevitable. Si es que llegan a aplicar ahí lo de la suspensión provisional de las leyes aplicado pues al decreto, sería muy paradójico. Cuando se sacó eso, se hizo, yo creo que de hecho nunca ha operado, se hizo más con carácter disuasorio, ¿no? ¿Cierto? Bueno, donde usted me saque una ley abiertamente inconstitucional, yo se la puedo suspender. Eso es como carácter disuasorio, ¿cierto? No lo haga Sí. porque
no me haga intervenir, no me haga intervenir. Bueno, aquí la vida o el tráfico jurídico o la sofisticación de los argumentos, la sofisticación de los argumentos los ha colocado ahí. Eso también me parece hasta bueno, para que se dejen con ese purismo de creer que es que allá no, en cualquier despacho judicial nunca se asumen roles políticos ni nada. A mí me parece que siempre Claro, ha sido es una inevitable. realidad. Sí, es una cuestión de grado, ¿no? No tanto, pues, que no Claro. sea el dominio total de la decisión, pero eso resulta inevitable, pero con una asepsia un poco hipócrita, de que no, yo nunca me pongo con eso, yo no me meto ahí, mejor que dialoguen, y que aquí tocó untarse, que no Así les es. gusta mucho, tocó untarse. Estamos contra las cuerdas, así es. Todos, Tocó untarse. absolutamente todos. Hay un tópico muy importante que toda esta situación que coincidimos nos está llevando al límite porque estamos poniendo muchas apuestas por fuera de la Constitución. Y claro, la meta sería que esto dejara unas muy buenas huellas de aprendizaje ético en la práctica constitucional. Pero como si la situación no fuera ya lo suficientemente compleja, el gobierno desde sus inicios viene con una tesis de una Asamblea Nacional Constituyente y durante esta semana, tanto el presidente como el nuevo ministro de Justicia la han mencionado. Si las reformas no son aprobadas, si continúa el bloqueo institucional que a juicio del gobierno se presenta, se podría convocar una Asamblea Nacional Constituyente a través de firmas que permitiría, y esto es una tesis bastante compleja, convocar la Asamblea Nacional Constituyente sin pasar por el Congreso. Cuando todos siempre hemos entendido que tiene que pasar por el Congreso y que tiene que haber una ley que convoca al pueblo a decidir si quiere una Asamblea Nacional Constituyente o no, con sus características, términos, facultades, etc. ¿Cómo ve usted esta situación, maestro? Es analógica a la que estamos conversando con la convocatoria de la consulta popular. Es analógica. Aquí llega y dice, el artículo 104 de la Constitución dice que se puede convocar con el visto bueno del Senado. No tiene visto bueno del Senado y de todos modos echan un decreto donde están convocando para el 7 de agosto. Fíjate que lo que se hizo fue, se pasó por encima o se eludió la Constitución y el control de constitucionalidad es tardío. Punto. Se afectó allá. Aquí es exactamente igual o parecido o similar. El artículo 378, que es el que se refiere precisamente a la Asamblea Constituyente, llega y dice, como tú bien señalaste, que para poder hacer una Asamblea Constituyente se debe hacer una convocatoria mediante ley. Bueno, esto no ofrece ningún equívoco. ¿Qué es lo que se está publicitando? Que no hay necesidad de ley, sino que bastan las firmas. Tenemos una situación exactamente igual. Y tendríamos nuevamente el mismo punto allá. Si se va a convocar con firmas, debe haber un decreto que la convoque. Y entonces otra vez, ¿quién va a controlar el decreto de la convocatoria? Si estamos, y si se va a hacer antes o se va a hacer después de la realización de la asamblea o cuando menos de la elección de los dignatarios. Tenemos una circunstancia muy análoga y lo que se decida alrededor del decreto 639 signará el curso eventual de esa proyectada Asamblea Constituyente sin necesidad de, una ley que la convoque. Ahí hay otro punto que también merece una discusión, pero esa es otra discusión, otra cosa. El título 3 de la Constitución se refiere a las reformas, no al cambio de constitución. Digamos que ese es otro ingrediente que debe estar, Sí, pero seguramente será debatido en su momento, porque lo que se está hablando es de cambio de constitución, no de... supresión constitucional, así es. Entonces ahí ese es otro matiz, pero insisto, eso que se está anunciando se va a jugar es aquí. Y yo interpretaría, maestro, que acá en la consulta popular hay vacíos y hay un mal diseño porque debería haber un control previo,
pero realmente así la Constitución no lo indica ni la ley estatutaria. Sí, Pero en el caso de la convocatoria popular para decidir la supresión de la Constitución, e incluso si fuera una Asamblea Nacional Constituyente parcial modificatoria, sí hay control previo, porque no podría realizarse la votación sin el control de la Corte Constitucional. Aquí sí hay una diferencia en el diseño, pero usted tiene razón. Lo que está pasando acá va a marcar todo el panorama constitucional a largo plazo, incluso frente a las competencias atípicas de la Corte, porque con esta decisión que la Corte va a tomar con las mismas actuaciones del Consejo de Estado, estamos rediseñando ese control, para bien o para mal. Para bien o para mal, porque claro, todos hablamos que debería hacerse esto o lo otro, siempre partiendo de la idea de que un órgano, bien el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, tienen más prestigio o menor prestigio, están más capacitados o no. Aquí también está de por medio la ética del Estado de Derecho. Y tenemos que tratar de responder a estos desafíos con mucho sigilo, con mucho detenimiento, con mucho respeto de las limitaciones constitucionales, porque si no terminamos embriagados de los mismos defectos, ¿no le parece? sí, no, yo estoy de acuerdo y quisiera llamar la atención sobre un punto un poco ya para cerrar. A ver, Por favor. ¿qué es lo que ha habido aquí? La emisión de un decreto de contenido administrativo que captura una de las reservas y que evita el control. Sí, digamos que eso es o hace el control ineficaz. ¿Por qué los presidentes, y no solo este, por qué los presidentes emiten ese tipo de decretos? Porque este no es ninguna novedad. O sea, decretos que asaltan reservas vienen desde la década del 90. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué estamos en una situación como esta? Y ahí sí hay que decirlo claramente. Porque el control del Consejo de Estado ha sido históricamente ineficaz. Por varias razones. La gente vaya y demanda una acción de nulidad por inconstitucionalidad y le dice, no, se la va a tramitar como de simple nulidad. Ahora les tocó tramitarla como de nulidad por inconstitucionalidad o si no, no les funciona. Ya como en la vida. Y dos, ¿a quién la va a fallar? No, mándesela a la sección primera residual o mándesela a la quinta y lo dejan en manos de una sección. Bueno, ¿y cuándo van a echarse el fallo? No, comienzan, que sí, que no, que a los 3 meses, 6 meses, 2 años, 3 años para tomar la decisión. Como ese estado de cosas creció, pues ¿qué hacen los presidentes? Dije, no, yo me juego con el decreto administrativo así sea inconstitucional. Al fin y al cabo, estos manes se van a pronunciar apenas dentro de 2 años. Aquí hay una gran responsabilidad del modo como se ha ejercido el Así control. es, total. Claro, si dan ese mensaje, presidentes, háganle que yo al final fallo por ahí a los 2 años. Y para medida cautelar, no, que cautelar ni que nada. Ahí hay una gran responsabilidad que no se ha dilucidado. Y ahorita sí que se ven en la tremenda, o nos vemos en la tremenda, ahora sí, uy, que cómo voy a aplicarlo, que control, que quiere. Mire, no basta con decir, ese decreto es un esperpento, ese decreto es un monstruo, ese decreto, eso es lo que han dicho los que la entrevistan. No, 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 a ver, no utilice el hipérbato. Dígame más bien cuáles son los elementos constitutivos y cómo lo va a neutralizar. Dígame eso. No me diga que es un exabrupto. Ya, sí, eso ya lo sabemos todo. Dígame mejor cómo está armado y cómo lo puedo controlar. Dígame eso mejor, dígame eso mejor. Así es. Y maestro, para retomar la idea de ilusión que usted nos traía al inicio de este diálogo y, y- y mezclarla también con una autocrítica, como comunidad, también desde la academia, desde el sector, la comunidad jurídica en general. Hemos guardado mucho silencio en otros episodios y, es, y, y estoy de acuerdo con ustedes que esto no es nuevo. Entonces, ha faltado mucho carácter también a la hora de forjar estas instituciones del control político, el control judicial, en la academia una actitud mucho más frontal frente a estas situaciones que vienen ocurriendo hace rato. Sí, Tenemos ejemplos en el gobierno Uribe, en el gobierno Santos, de abusos específicos también con la excepción de inconstitucionalidad que se nos olvidan, con el mismo sistema interamericano. Entonces tiene que haber una autocrítica también.
porque al final aquí termina pasando de todo, marcan la práctica constitucional. Sí, tal vez por eso, y creo que estamos de acuerdo. Aquí toca untarse. Aquí toca tomar decisiones que usualmente se evitan por los diálogos y todas esas cosas tibias. Claro. Maestro, su conclusión para terminar este diálogo. No. Nada, un poco. El decreto es inconstitucional. Sin embargo, no basta eso. Estamos ante una maniobra de elusión del control. Es muy probable, o todo indica, y creo que el decreto fue diseñado para eso, para que el control llegue después de que hayan sido hechas las votaciones, y donde la eficacia de ese control va a ser más problemática y sobre todo mucho más difícil. Maestro, y me quiero despedir celebrando su libro, esta nueva edición que tiene usted. Por favor, háganos una breve mención. No. Pues nada, es el libro de... ¿qué? Derecho Procesal Constitucional. Espérate. Bueno, es esto. Derecho Maravilloso. Constitucional, pues sí, está como bacano. Entonces es la segunda edición. Lo que hago es hacer una presentación analítica con algunos elementos críticos de las 8 acciones constitucionales del sistema, ¿no? Entonces, precisamente de esto que está aquí, inconstitucionalidad, nulidad por inconstitucionalidad, habeas corpus, tutela, cumplimiento, populares, grupo y pérdida de investidura. Se presentan todas, creo que de una buena manera, actualizadas en las reglas y las subreglas vigentes. Y me parece que es un texto sobre todo útil, como decía yo en la Y para presentación. litigar. Sí, sirve para litigar, sirve para Exacto. enseñar, sirve para entender, sirve para hacer derecho comparado, sirve para juzgar. O sea, Para defender la Constitución, que es lo que queremos, ¿no? bueno, para más altruistas también, ahí para hacer... Entonces, no, es una muy buena oportunidad para invitar a todas las personas que van a ver este contenido para que compren el libro. Maestro, muchísimas gracias por este diálogo y por hacer tanta pedagogía. Vale, Milton, muchas gracias por la invitación y bueno, que todo vaya bien. Gracias, maestro. Un abrazo.